Bueno, bueno, en primer lugar habíamos dicho que qué lindas todas. Hoy vemos a Graciela con toda su cara iluminada, que siempre tenía problemas de luz. Vamos a extrañar a Claudia, le mandamos todas ahora un abrazo de salud. Y empecemos a hablar del famoso efecto mariposa. Me acordé porque también esta época es toda como algo así. No sé si se enteraron un poco de qué era, porque me acuerdo que Graciela dijo no tenía idea. Y la verdad que yo tuve que también recordar de dónde viene la, el, ¿no? ¿Cómo se dice? El concepto. Y, y resulta que no sabía lo de la, o sea, conocía la teoría del caos, pero no sabía que venía de ahí. Y resulta ser que, bueno, ya se conocía antes un proverbio chino que decía que un aleteo de una mariposa puede tener consecuencias, puede terminar en un tornado. Y entonces era en un, en un qué, habla, Silvana, sácate el mudo. En el otro lado del mundo. En el otro lado del mundo era el proverbio chino, sí. En el otro lado del mundo. Tener consecuencias en el otro lado del mundo. Y eso era dicho más como una forma holística de que todas las cosas tienen tan unidas entre sí y que digamos que bueno, China sabemos que además siempre tuvo ese concepto de familia y de sociedad que unos se apoyan en los otros, y de ahí que el comunismo anduvo bien, y bueno, pero está. En esa forma se usaba, pero resulta que viene de la física y la matemática, porque resulta que los físicos cuando creían en un sistema numérico, se creía que, por ejemplo, habría algo determinado, se podía determinar, por ejemplo, el estado del tiempo, pronósticos de temperaturas o algo así, con números según si se empieza en determinada hora del día y la fuerza de la atmósfera, bueno, todas unas combinaciones matemáticas, y se pensaba que cada cosa tenía su causa y efecto, pero resulta que en una oportunidad un físico que se llamaba Edward Norton Lawrence, allá por 1960, estaba haciendo en la computadora los cálculos, tenía que hacer 3 meses para adelante, eh, del estado del tiempo, no del estado del tiempo, de cambios meteorológicos, y resulta que y imprimía los cálculos que le salían, y bueno, hizo eso y resulta que luego dijo, voy a verificar de nuevo, hacer una reevaluación, y apretó la tecla de nuevo de la computadora que empiece de nuevo a hacer todo. Y se fue a hacer un café o algo. Cuando volvió, ve que la impresión que salió ahora no tiene nada que ver con la otra impresión anterior. Y dice, pero si son los mismos datos, o sea, a partir del mismo punto de partida, del mismo número. Eh, y entonces dice que antes de empezar a buscar si había un problema y a técnicos y eso, empezó a pensar qué pudo haber pasado. Mirando, ve que en la computadora, el primer cálculo que él hizo tenía un número que me lo anoté porque dije no me vaya a olvidar, 0.506125. Y resulta que la impresora para imprimir, cuando te imprime, marcó 0. Hizo un redondeo, 0.506, no hizo el punto 12. Entonces eso quedó en la computadora. Entonces cuando él apretó la tecla para empezar de nuevo, tomó solo eso sin los 12, ¿cómo se dice? Centésimos. Y ahí se dio cuenta que algo tan chiquito como un 1, 2, puede entrar en un cálculo matemático y cambiar totalmente los resultados. Empezó a ver que cada 4 días había un cambio, porque era por días, eran 3 meses. Cada 4 días había un cambio que luego se iba haciendo más grande, que al segundo mes ya era un caos. O sea, no podían hacer una previsión. Y entonces de ahí surgió la teoría de que si en un cálculo que uno
no en un cálculo, en cualquier, ¿cómo se dice? Irúa, acontecimiento, que se parte de una misma, de un mismo, de un mismo principio, igual, 12 reglas, 12 acontecimientos que parten con un misma, no me sale de un mismo punto idéntico, que pareciera idéntico, basta que haya una pequeña variación, una variable muy chiquitita que interfiera, y resulta que las dos cosas empezarán muy parecidas, pero cada cosa se va a volver distinta. O sea que, como por ejemplo, si pensáramos en dos mundos que empiezan con el mismo, digamos, Big Bang, en la misma intensidad, y que todas las condiciones parecen idénticas, basta que una mariposa aleteó distinto, o sea, para decirlo lo suave, el movimiento, se formarían dos mundos totalmente distintos. Bueno, eso por la parte de la física, pero en nosotros lo vamos a usar más un poco como lo holístico, y además que en psicología tenemos un mundo muy complejo y no un mundo de variables, por ejemplo, físico o químicas estables y determinadas. Los seres humanos, una acción de cada una de nosotros sabemos que tiene consecuencias. Hemos estado hablando de esto, de que, por ejemplo, la actitud que tenemos, podemos cambiar la acción que viene después en nosotros. Pero esa acción no nos cambia solo a nosotros, repercute en las otras personas y cambia a otros, influye a otros. Un enojo, cómo nos influye a nosotros y cómo influyen las relaciones. Pero fíjense además que estamos hablando de varios sistemas muy complejos. Nosotros no es solo mi actitud, de repente estornudé, de repente, ¿cuántas veces nos pasa que estamos con la mejor actitud y de repente un estornudo o algo? Bueno, vamos a decir, o sea, hacemos algo que es insignificante, no creemos que hicimos ni que dijimos una ofensa a alguien, pero hacemos. Y bueno, fíjate que en una charla con otra persona también, por más que tengamos programado de cómo vamos a llevar, y nos ha pasado a todos, cómo vamos a llevar la charla, depende también siempre del feedback del otro. Y o sea que es un sistema sumamente complejo entre dos personas, cuanto más entre 3 o 4. Pero a la vez, si tomamos cada una de esas acciones como un pequeño aleteo, ¿cuánta diferencia podemos hacer? Es impensable. Y sí, cuántas diferencias que no sabemos, que se van más allá, que siguen, que pasan, trascienden nuestro entorno particular. Y entonces acá quería preguntarles a ustedes, bueno, en primer lugar, ¿qué leyeron o qué entendieron por el efecto mariposa y cómo lo pueden ver en sus vidas, por ejemplo, o en su comunidad, o solamente en su estado mental? ¿Cuál es la percepción que tienen del concepto? Y en segundo lugar, hablamos la clase pasada, yo estoy de maestra, hablamos la reunión anterior donde estaba Silvi, pero elegimos un poco cada una un valor y una cosa que elegimos para nosotros. Claudia había dicho que se iba a cuidar un poco más, ¿se acuerdan? Tiempo para ella, y bueno, supongo que hoy está bien, eligió quedarse, cuidarse físicamente, quizá dormir antes, me parece bárbaro. Y entonces me quedé pensando que esa pequeña decisión ya es una salida, una primera, un principio de una sucesividad de cambios que se van a dar, o de acciones nuestras que van a ir en adelante, que repercute incluso en nosotros cada vez que nos cuente una de otras cuáles son los avances que hemos tenido, o las regresiones, o si nos costó, si no nos costó, cuándo nos costó, y además en la propia vida, en el hogar y en el entorno de cada una de nosotros. A ver, ¿qué me dicen al respecto? ¿Sí? Se pueden desenmudecer de a poco.
Yo te quiero comentar que me vino ahora a la mente esto. Yo era muy fumadora, muy fumadora. Tal es así de que yo, una vez que yo me convertí, empecé a cuidar el Shabbat. No hacía nada en Shabbat, nada de, no prendía la cocina, no trabajaba, no cosía, nada. Cuidado. Era, Sí. pero sí fumaba. Wow. No había caso hasta que un día, viernes, yo me había comprado 3 paquetes de cigarrillos porque la primera vez que estuve acá un fin de semana, me quedé un sábado, me quedé sin cigarrillos. Entonces ya por costumbre, yo me compraba el viernes, me compraba 3 paquetes de cigarrillos, para que me duren sábado y, el viernes y el sábado. Y me había comprado los 3 paquetes de cigarrillos. Llegué a abrir un paquete y fumarme dos cigarrillos. Y esa noche yo tuve que dormir sentada porque no me podía acostar de la tos, de lo congestionada que estaba. Tanto era lo que había sufrido a la noche que al otro día yo me levanto y me miro al espejo y mis ojos eran 2 gotas de sangre, de la fuerza que hice para toser. Entonces yo me miré al espejo. A todo esto mi marido ya había dejado de fumar, pero aún así yo seguía fumando y a él no le molestaba. Yo me miro al espejo y me dije, Gila, deja el cigarrillo antes que el cigarrillo te deje a vos. Desde ese día nunca más toqué un cigarrillo. Así, ¿eh? No es que me proponía y que vamos a ver, tipo, no, ese día dije, ya, hoy basta, se terminó el cigarrillo y nunca más. Y ahora no puedo sentir el olor del cigarrillo porque me molesta infinitamente. Yo creo que para mí el efecto mariposa lo hizo los ojos en sangre que yo tuve, que me dio el coraje de decir, bueno, dejo, y la fuerza para dejarlo. Wow. Y fíjate también que justamente ahí tenés dos opciones. Podías haber seguido fumando y hoy quizá no sabríamos cuál sería tu vida, de repente con más tos, con Claro. menos tos. Y desde ese momento tú elegiste otro camino y es realmente interesante como ver. Pero, y a la gente que yo le comentaba, dejé de fumar, me decían, ah, sí, ¿hasta cuándo? Y ya hace como 18 años de esto. Así que es definitivo. Vamos a darte un aplauso. Gracias. De vez en cuando tomo determinaciones, pero muy drásticas. Bueno, eso ya es un patrón de conducta, te conoces qué es lo que funciona y Sí. entonces como que sí, está bien. Bueno, gracias, Gila. Sí, Graciela. No, estamos ahí. Fui diagnosticada de glaucoma y desde entonces decidí sacarme los anteojos, escuchar a los que enseñan visión natural y practicar ejercicios oculares. Claro que al principio no fui constante y no puedo decir que mi vista mejoró, mi visión mejoró. Inclusive este lunes tuve una cita en la oftalmóloga y bueno, yo me había hecho una tomografía, un OCT, y según el OCT no está tan bien, pero yo estoy convencida, yo ahora estoy mucho más constante, haciendo los ejercicios, practicando, me hago vaos, me hago compresas,
calientes, frías, hago todo lo necesario. Yo creo que no hay, es genético, no es genético, yo más creo que el cuerpo mío o el cuerpo, cualquier organismo humano puede sanarse. Hace, hace 2, 3 días estoy buscando qué es lo que no quise ver o no pude ver, y me parece que encontré la causa de por qué manché a mis ojos, como se dice. Ah, Y lo que quiero es eso, es decodificarme. Y estoy insistiendo. Yo creo que, como escuché a muchas educadoras visuales, hay que tener paciencia. Puede ser que en varios momentos me vean enfocando mis ojos a otro sitio, pero es porque para no cansar la vista frente a la pantalla. Entonces hago muchos movimientos oculares para que no se me canse. Una de las educadoras visuales dice que hay que más que los ejercicios, es una conducta. Así que yo me estoy proponiendo, me cuesta horrores. De pronto leo, ok, y fijo la vista, pero tengo en mi cabeza, yo le digo a mi cerebro que estoy dispuesta a dejar todas esas emociones que me han manchado los ojos. Me voy diciendo a mí misma, me lo repito, y que tengo salud plena, y que estoy bien, y que todo lo que con Ho'oponopono también, que borro las memorias que me llevaron a esta situación, porque soy yo la responsable de lo que yo misma me originé por no saber ver las cosas que tenía que ver. Y creo que siempre va a haber algo que no me guste, que tengo que verlo, tengo que ver la realidad, sin que eso me haga manchas en los ojos. Eso es. Gracias, Graciela. Y bueno, ¿y cómo verías ahí tu decisión de sanarte por forma natural o seguir, por ejemplo, con los lentes? ¿Serían los dos mundos distintos? ¿O cada día, cada decisión que tomaste cambia? Que yo creo que en definitiva todos. No, creo que tengo que seguir insistiendo hasta que, es más, si acá en Israel hubiese un médico que practica la visión natural, sin ninguna duda recurriría a él, porque he escuchado que todas las operaciones de los ojos y demás son muy riesgosas, y yo quiero ampliar mi campo visual. Yo sé que el anteojo, como dicen ellos, un poco resta, y yo lo que quiero hacer es enfocarme mejorando la visión central y la periférica también, mirar para todos lados. Gracias, O sea, Graciela. no estar limitada. Sí, quería contarles, aprovechar a contarles que Graciela, un día charlando, hacete mute de nuevo, Graciela. Yo te hago, está. Gracias. Un día en una de las charlas de la mañana, que a veces ella me comenta algo que le pasa después de las charlas, me habló así, bueno, no sé qué, estaba con mis ejercicios de ojos o me voy a hacer mis ejercicios oculares, pero seguimos hablando de otra cosa y me quedó aquello, porque una de las cosas que tengo, y lo tuve el sábado pasado, por ejemplo, es que de vez en cuando, y hubo una época, un periodo que fue mucho, era en el mes como 3 o 4 veces. Ahora no, porque después que entendí lo que decían los médicos, que era, después que me hicieron muchos análisis, a mí me pasa lo mismo que supongo que es lo que le pasó a Gila. Como tengo problema de alergia, estornudo, y se me revientan ¿cómo se dice en vez de venas? Las venitas chiquititas de los ojos,
Ni mime en hebreo, no sé en español. Capilares. Los capilares, sí. No, ¿Ves? No sé, no me acordaba. Los capilares y es un derrame, porque cuando uno lo ve de pronto es sangre, es algo, todavía lo tengo acá un poquito abajo, ¿ves? Porque se corre después. Demora entre 8 y 9 días a desaparecer del todo. y, y, y bueno, me pasó, y como ahora me viene solo de vez en cuando, al final me dijeron que si yo levanto peso puede ser, y bueno, cuando yo veo de pronto no siento nada, pero al final me explicaron que es los ojos secos y nunca presté atención porque me decían así. El otro día dije, así, ¿ves? Eso fue un efecto mariposa en la charla tuya y no lo pensé como eso y ahora me estoy dando cuenta. En la charla charlamos de otra cosa y eso quedó ahí, flotó en mí y entonces en otro día yo estaba hablando con ella y sentía los ojos secos y le dije, Graciela, me dijiste una vez, o me acordé y te escribí específicamente y le dije, Graciela, me dijiste en una oportunidad que haces ejercicios oculares, ¿qué es eso? Y ella me dijo y estoy escuchando a los que ella escucha y la verdad que, por ejemplo, hoy encontré algo muy lindo y me lo hice, eh, más allá de los ejercicios que hago, una forma de humectar los ojos es poniendo, que eso tú me dijiste que las manos así, uno cierra los ojos, bueno, hay también una serie de movimientos, pero hoy ella decía, luego de poner las manos así, hacer, pestañear con los ojos cerrados, imaginarse también toda la visualización de que se te llenan los ojos de lágrimas. Y no podés creer que cuando abrí los ojos tenía lleno de lágrimas. No sé, yo generalmente no hago así. Yo generalmente me cuesta entrar en las meditaciones y, o sea, me llevo tiempo y las visualizaciones cuando son de principio algo nuevo, no enseguida. Sentí así una humedad en los ojos que dije, wow. Y mira, esto surgió así de pronto acordarme, pero me gustó el hecho de que como esa charla que tuvimos de otra cosa, ese hizo su efecto y bueno, ahora estoy haciendo eso y si es solamente ojos secos y que se irritan con facilidad y por eso después puede ser que me ayude en eso también. En segundo lugar, es de nuevo lo de tomar conciencia y buscar otros caminos y no conformarnos con lo que nos dicen y nosotros elegir. Que es un poco escuchar de nuevo la intuición, eso que no escuchamos, esa parte que la mente dice, no, lo que tenés es que estar segura, anda al médico que es lo seguro, hay que cuidar la salud, para eso están los remedios, a mí me dicen ponete las gotitas y así me paso con gotitas. Pero además, la última vez que estuve en el oftalmólogo, yo le dije que de vez en cuando veía esas mosquitas negras que uno ve a veces en los ojos. No fue por eso. Le dije, sentí una cosa rara un día y sigo como con una nube en el ojo. Tuve días como con una especie de nube y entonces voy y me dice, no, está normal. Y entonces digo, ¿pero qué es lo normal? Dice, se te rompió el líquido, tenemos ahí una mucosidad, ¿cómo se dice en español esto también? Vitrio, el humor vitrio. Sí, el glóbulo orbitrio es una sustancia líquida pero mucosa, con cierta, que nos protege también y que a veces se puede romper. Y yo dije, guay, ¿cómo se rompió? Pero entonces me dice, no, eso pasa. Digo, ¿hay alguna forma de evitar cuidados que uno tiene que tener? No, es con la edad vamos teniendo esas cosas. Salí de ahí y dije, no puede ser. Y bueno, ¿ves? En eso también encontré respuesta con los ejercicios estos de esta chica. Primero de la chica brasilera, ahora estoy escuchando la otra. Y justo o sea, primero no encontré lo de busqué derrames, si no había encontrado, pero ahí escuchando y tratando de escuchar a ver dónde ella hablaba de derrames de los ojos, que es algo que es así, quien me ve dice, ¿qué te pasa? Porque es una cosa, guay, ahora me lo pinché, de verdad te queda rojo el ojo, como
Y entonces me dijo, a ver si no me lo... y entonces me dice, y ahí escuché lo de las mosquitas, que a veces incluso hacía así. Lo me gustó además que dije, guay, estoy, no en vano, desde que empecé volví a la psicología, pero más que nada la psicología espiritual, que me trajo escuchar la voz interior y todo eso. Dije, estoy aprendiendo a escuchar mi intuición porque cosas que ella dijo que hicieran, resulta que yo las hacía. Yo un día me paré y dije, no puede ser que esto esté así, empecé a fijar el ojo tratando de seguirlas y veía que no podía seguirlas, pero igual hice el ejercicio y cuando miraba, por ejemplo, que se venían para acá, yo miraba, se caían. Y justo ella explica que hicieran eso, que fijaran y que cuando se caen, porque el movimiento que hacemos con el glóbulo del ojo, mueve ese líquido y se va, en realidad lo que vemos, esas cositas son partículas chiquitas que quedaron de la ruptura que hubo y se tienen que limpiar. Pero como siguen ahí molestándonos, porque nosotros seguimos con las miradas fijas y con esto y aquello, pero si hacemos algo ordenado, la vamos dejando que se caigan. Y además me gustó porque era como que se caían de verdad, entonces yo decía, bueno, ahí se están yendo. Y bueno, y de verdad, o sea, por un lado la visualización y por otro lado hacer de verdad los ejercicios. Así que, ¿ves, Graciela? No solo, acá vemos también causa y efecto, que me voy más atrás. Si no hubiéramos abierto estas charlas, si no hubiéramos quizá, no hubiera encontrado la respuesta esa, o quizás sí, porque estoy en el camino de, pero me hubiera llevado mucho más tiempo. Entonces, sí hay esa cosa de que cada uno de nosotros en cada acto, incluso no con la intención, estamos unidos. Y entonces hay ya como un sentimiento de, bueno, nos pasó también, como que el conocernos, hay un conocimiento de cada uno de nosotros más allá de las cosas que nos decimos. Como que ya nos sentimos y si no lo hacemos en forma intencional de decirle algo a alguien, algo hacemos que decimos justo. Nos pasó también en los temas, Silvana, ¿te acordás que querías y dijiste, guay, justo lo que necesito? Nos pasó en otra serie de cosas. Entonces, por un lado, sí tenemos eso de que hay que estamos en un sistema que es holístico, que todos de verdad estamos unidos, que cada cosa que yo haga va a tener su repercusión en Gila, en Graciela, por supuesto en mi casa, y trascender más allá de repente en otro continente. Y es algo chiquito de cada uno de nosotros. Pero además de eso, cada uno de nosotros, ¿qué hace con eso? Porque ¿cuántas veces qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos levantamos? ¿Qué decimos? ¿Qué charlamos? ¿Qué repercute a nuestro alrededor? Y que nos puede dar un diluvio, un tornado, un tsunami, como decíamos. Ahora mismo con toda esta situación de la pandemia o plandemia o lo que digamos, sí, pensé que ibas a decir algo, Graciela. Sí, yo quería decir que me quiero descodificar. ¿Qué significa eso? Sé que mis ancestros, mi bisabuela ha tenido glaucoma también. Y Silvana. tengo a mi madre que guay, se pone muy ansiosa y yo creo que bueno, no voy a decir esta frase que es algo que me sentí muy mal en la semana y no quiero volver a esa situación. Yeah. Pero sí, lo que quiero hacer, lo que sé, escuchando a descodificadores, es que yo elegí, aunque sea en el subconsciente, hacerme esas manchas porque fue la manera que mi cerebro quiso que no viera la situación que no quería ver. Ahora, explicaron que es un programa
que uno tiene, porque en el VMA es como un programa, somos como computadoras. Entonces me di cuenta, digo, ¿qué hago yo para biodescodificarme? Y enseguida dije, tengo que seguir con el Ho'oponopono, que aunque cada cosa, pero sí una cosa suma y suma y suma, seguir con los ejercicios, más el Ho'oponopono, más decirme que elimino esas memorias que me produjeron esas manchas, voy a tener éxito, tengo paciencia, y aunque el médico diga su cosa, yo me aplico las gotitas para estar bien igual, y bueno, y creer que todo está bien, que todo está bajo control, y sobre todo que el creador me ayuda. Gracias. Antes de darte la palabra, Silvana, que ya ahora te va a proponer algo que no sé si viste por el mensaje, y que yo también lo quiero, ya te dije una vez. Te iba a decir, y creo que de esto puede hablar Silvana también, pero un poco por lo de que aprendí en Kabbalah, que hago de nuevo. Hay cosas que nosotros hacemos, o sea, que sí es en nuestra persona individual, nuestro subconsciente elige ver, no ver, o callar, o esconder, bueno, todos los mecanismos de defensa personales, y hay otros mecanismos de defensas que ya te va a decir Silvana, son más familiares, pero hay también algo más allá, que de repente toda como mujer, que es historia de años y años, entonces a veces los registros esos no son solo tuyos, así que imagínate cuántas cosas hay que cambiar y que no los vas a lograr saber siquiera, y que a veces solo haciendo las regresiones que dicen logramos saber, pero que a veces ¿para qué? Si sí hay técnicas que nos ayudan a empezar a decodificar. Y ahora te doy la palabra, Silvana, porque por un lado cuéntanos tu experiencia del efecto mariposa, y por otro lado danos un poco tu visión de estas otras cosas, porque Silvana hace poco sacó un nuevo título, hizo un nuevo aprendizaje. Cuéntanos tú. Sí, estoy realizando constelaciones familiares, que es un método que nos ayudó muchísimo con el tema del autismo de nuestro hijo. Hace casi 13 años que bueno, las hacemos, que las conozco y demás, y ahora bueno, me estoy formando, ahora estoy haciendo las prácticas. Y lo que te puedo decir, Graciela, en el caso tuyo, es que es evidente que hay una implicación sistémica, que es lo que genera un desorden en vos y bueno, en todo el sistema familiar. Sobre todo si tus ancestras padecieron lo mismo. Ahí evidentemente hay algo que no se ha querido ver, hay una dinámica que hay que visibilizar, y bueno, por eso está el método donde se abren las constelaciones y donde se pretende que se ordene ese desequilibrio. Así que algunos lo relacionan con la biodescodificación, pero la biodescodificación es otra cosa. Esto es más vivencial, es más experiencial, digamos, no necesitas prácticamente ningún dato, se puede hacer grupal. De hecho, Nancy, me gustaría en algún momento hacer una constelación grupal por Zoom. Bárbaro. Porque en realidad uno se conecta muchísimo desde las emociones. Acá hay que apagar la cabeza completamente y dejarse llevar por lo que uno siente. Cada uno, supongamos que Graciela quiere constelar lo de su vista, lo de su glaucoma, entonces ella tiene que elegir a alguien que la represente a ella, alguien para el glaucoma, o sea, eso genera sensaciones, se van agregando más representantes, por ejemplo, la madre si lo tuvo, la abuela si lo tuvo, y ahí se hace toda una lectura situacional, digamos, y vamos obteniendo información y a su vez con frases sanadoras vamos resolviendo. Qué linda. Sí, aparte de ser muy útil, es algo que a tanto el representante como la que constela, como la persona constelada, digamos, después de esta experiencia tiene una paz y una tranquilidad, y es como que el orden es tan necesario para sanar,
como cualquier otro método. Igual creo que hay muchos métodos que nos llevan al mismo lugar. Hay unos que, pero bueno, cada una tiene que encontrar su propio método. Yo decidí formarme en este método porque he encontrado muchas respuestas, mucho alivio a todo esto y también lo estoy dirigiendo para el lado de las enfermedades mentales y demás. Pero o sea, se puede constelar cualquier tema. Sí, bueno, gracias por tu información. Y yo ya le dije a ella que quería hacerme algo, porque yo creo, tú tienes razón, yo también creo que como que casi, que mucho, por medio de muchos métodos se puede lograr, pero hay determinados métodos que ayudan más para determinadas cosas. Y cuando son registros familiares, porque también lo tuvo fulana y fulana, a veces es importante en un día solo, porque es como que estás trabajando, yo he visto algunas cosas, como que estás trabajando en ese momento a toda la familia, y no nosotros en el recuerdo y en la imagen. Y entonces, ver a otra que está representando a tu madre o a tu abuela, a veces surgen otros recuerdos que en ese momento sí, es mucho. Voy a contar una experiencia que tiene que ver con el efecto mariposa, precisamente. Exacto, por eso, y te iba a decir que tienes pero es o sea, es algo relacionado con la constelación, no es algo relacionado con lo que yo quería contar. La primera constelación que hicimos en mi hijo, cuando se abrió, sucedió que mi hijo, bueno, salió como que no hablaba porque guardaba un secreto familiar. Lo que se vio, o sea, participaron como 20 personas, eran gente muerta, o sea, mujeres embarazadas clamando que no mataran a sus hijos, que no las mataran y demás. Resulta que nuestra familia había sido perpetradora, ancestros nuestros, en alguna guerra, y después que se resolvió, digamos, que pudimos ver dónde estaba toda esa cuestión, porque es increíble que personas que no te conozcan de repente se haga toda esa trama con un sentido tremendo que vos sientas que es propio tuyo, que lo puedas sanar. Mis parientes de Italia, yo había venido hacía poco de Italia, estaban todos peleados, todos, o sea, siempre, encima sicilianos, que tienen un carácter bastante particular. Y después que hice la constelación, muchos de ellos se amigaron. Porque, o sea, la constelación abarcó todo el sistema. Y hacía años que estaban peleados. De hecho, también se pelearon porque querían que yo fuera a la casa de cada uno de ellos. Y yo, la verdad que no podía repartirme en todas partes. Eso pasa. Me pasa cuando voy a Israel también. Y bueno, aparte tampoco había contacto entre ellos como para coordinar, bueno, hoy acá, hoy allá, porque estaban peleados y con un odio tremendo. Entonces después ver que ellos se volvieron a conectar después de la constelación, porque a veces los efectos son rapidísimos y a veces no, son un poco más lentos, y a veces hay que constelar varios temas. En realidad, con una constelación tendría que estar resuelto, porque es lo que tiene esta terapia, digamos, este método terapéutico, que no requiere como el psicoanálisis o demás largos años, o esto es, acá se abre la constelación y se ve todo lo que se tiene que ver, o sea, y hasta dónde se puede ver. Porque a veces es mejor, hay secretos que no se conocen y es mejor que se mantengan en secreto, porque a lo mejor revelarlos es peor, nos genera, bueno, eso por un lado es lo que es el efecto mariposa, digamos. Y después yo tuve un efecto mariposa estos días, casi como un tsunami. Lo tuve tanto del mundo del caos como del mundo del orden. Porque, o sea, tanto las constelaciones, digamos, buscan generar un orden que se llama órdenes del amor. Claro. Bueno, y es, o sea, yo creo que la teoría del caos es como que aplica para todo. Aplica para lo holístico y aplica para lo científico. Aparte sabemos hoy que lo científico es holístico y lo holístico es científico, o sea, ya no hay una visión, excepto para la ciencia dura, que bueno, que todavía está reacia a la apertura de esto. Pero bueno, el tema, me doy cuenta que mi mundo caótico es cuando quiero controlar todo. Y eso me lo hiciste ver vos, Nancy. Sí. Y el mundo de la autovaloración es el orden. Porque yo quiero controlar todo cuando me siento disminuida,
cuando siento que es necesario que controle porque no se me puede ir nada de las manos, porque, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué me exijo tanto? Porque no me valoro. O sea, tengo que soltar, tengo que relajarme, tengo que valorarme más, tengo que cuidarme más. Y bueno, nosotros compramos una camilla de automasaje para Julián que nunca quiso usar. Entonces la usamos nosotros. Hace como un año que estaba empolvada, así que decidí estos días de tanta presión usarla. Y tuve como una visión, tuve como algo que me llevó a una meditación, algo donde se me apareció un animal. Y hablé con una amiga y me dijo, fíjate, voy a pasarte un viaje chamánico, que es donde vos sentís cuál es tu animal de poder. Porque para mí, eso que vos viste, se te apareció, se te reveló tu animal de poder. O sea, puede ser algo que se puede tomar desde lo antropológico, digamos, y no desde lo místico. Como nuestros ancestros tenían sus tótems, por ejemplo, que se relacionaba con eso. Bueno, al otro día, cuando vuelvo a estar en la camilla, entonces ahí sí pongo la meditación y otra vez se me aparece este animal de poder. Y sugerían en la meditación que empezáramos a investigar las cualidades del animal, ¿no? Entonces yo ahora estoy muy entretenida investigando las cualidades del animal y realmente hay muchas cosas que se parecen a mí, a cómo actúo yo en situaciones de miedo, y al poder realmente que uno tiene. Así que bueno, ahora estoy, por eso, no sé, creo que también es por eso que hoy me permite conectar con ustedes y demás, pero bueno, eso es lo que yo quería decir del caos, el orden y el efecto mariposa, de cómo todas estamos conectadas, y fíjate, Graciela, que lo que vos dijiste, cómo también me llevó hasta acá y vamos a poder seguir generando cosas. Guay, un aplauso para ti. Sí, Graciela, hazte. Graciela quiere hablar y yo sí, habla. Ya. Tú comentaste otra parte que era lo que quería seguir después unir del efecto mariposa, que es el poder de hacer para atrás un cambio. Si hablamos de tiempos, como que decís, ¿cómo lo que yo hago acá puede cambiar o en otro lado? O incluso en curar cosas antepasadas, porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos madres, padres, hermanos, y tenemos hijas y hermanos, por ejemplo. O sea, si es algo que es generacional o raíces familiares, que puede ser de las mujeres o de algo así, puede ser que no solo yo lo sufra, sino mi hija o alguna de mis hermanas o en forma distinta. Y en el momento que yo puedo cortar, como que aquello que era de mis abuelos ya no se va a transmitir más. O sea que eso es como que poder hacer un cambio en la raíz del asunto, porque como que no se va a transmitir más. Y también en el espacio, como ella, como lo que hizo la vivencia que tuvo en esa constelación familiar, el hecho de enterarse que después las personas entraron en contacto es como que algo instantáneo, que no hay tiempo ni espacio. Y entonces de nuevo llegamos a lo que siempre hablamos de eso, de la espiritualidad, amor y odio. Hoy empezamos hablando con Gila y Graciela, cómo en definitiva las emociones son esas cosas que nosotros podemos verlas, sentirlas también acá, y en este momento solo con pensar puedo transmitirle a otra persona ese sentimiento o una sensación, un aleteo, digamos, que le hace sentir o actuar de alguna forma o cambiarle el día a una persona. ¿Cuántas veces basta que un recuerdo tengamos en un día de repente triste o algo y un recuerdo alegre te cambia el día o te cambia la sensación de cómo estás? De repente estamos en el medio del trabajo con estrés y una música, un sonido nos conecta con algo que de repente no sabíamos, pero con algo que a lo mejor es una vivencia de muchos años atrás
sentimos una paz. ¿Cuántas veces decimos, sentí algo que no entiendo qué fue? Y es y no lo sabemos explicar, porque cuando nos pasan esas cosas, son justamente esos instantes que no hay tiempo ni espacio, son instantes eternos. Es como que hay un agujero en el tiempo y en el espacio donde se concentraron a veces una intensidad y otras veces algo tan tenue que hace síguila. Te quiero comentar algo. El otro día, el domingo, viste que yo estoy con Bernardo en el jugando con las canciones. Y me pasó algo muy, muy llamativo, muy raro. Él dice, bueno, vamos a empezar, dice, yo les voy a hacer escuchar una canción. Y vos sabés que en el momento que yo empecé a escucharla, el corazón se me empezó a estrechar, ¿cómo te podría decir? Y empecé a llorar. Wow. Empecé a llorar y era un llanto que no lo podía calmar, que era muy, muy, muy de adentro. Y me vino a la mente, no sé por qué, porque el tema iba a ser, hablando de, no, eran el sábado era, hablando del primer amor. Y entonces me dice Bernardo, dice, parece que Águila le trae malos recuerdos. Le digo, mira, es increíble, le digo, no sé, para mí no tiene explicación. Yo era muy chica y tuve un amigo, muy, muy, muy amigo, no fue novio mío, pero era muy amigo, y yo me acuerdo que él estaba muy enfermo, y de chiquita yo me iba a la casa de él, te digo que de haber tenido 11, 12 años, estaba en la primaria todavía, y yo me iba a la casa de él y entonces yo le hacía té porque él estaba siempre en la cama con grandes almohadones. Supongo yo que habrá tenido cáncer, porque estaba pelado, pero yo lo amaba a ese muchacho, pero lo amaba en el sentido no de pareja, no el amor de pareja, sino para mí era mi otra mitad, parecía. Y un día llego a la casa, pues yo salía de la escuela, me iba a la casa, llego a la casa y entonces la madre me dice que había fallecido. A mí se me vino el mundo abajo. Pero después eso quedó en el olvido. Nunca más yo me acordé de él. Hablando con Claudio, después le digo, yo te conté alguna vez, y dice, vos una vez me contaste, yo no me acordaba que le había contado. Ahora, yo por la música esa, y la música esa no estaba de moda en esa época, vino después, pero a mí instantáneamente me llevó a ese recuerdo. Y me quedé, ya te digo, con el corazón roto de haber escuchado esa canción. Decía Bernardo, no, yo quería que pase otra cosa. Dice, pues bueno, le digo, no, vos no lo hiciste a propósito. Pero me pareció rarísimo que me venga a la mente esa situación. Pero lo lindo que tú dijiste, o yo te entendí mal, que además cuando empezaste a escuchar la música tampoco sabías qué era la sensación que te produjo. O sea, te produjo la sensación, pero no enseguida relacionaste con el recuerdo. No. Yo empecé a llorar y ahí en el momento me vino a la mente este chico. Porque, wow, que eso es lo que, eso es conectarte con la emoción y sentirla, y que a veces nos pasa eso. Y sí, como vos decías recién, con una música, con un olor. Un sonido, algo que te trae una emoción. Y luego la emoción, tú decís, ¿qué es esto? Y entonces podés encontrar una explicación. Yo le daría más explicación si yo me estoy acordando siempre de ese muchacho o si yo hubiese comentado, pero nada, añares, más de 40 años que yo
lo tenía enterrado, en algún lugar estaba de mí, y ese día afloró. Y necesitabas llorar, ¿ves? Porque lloraste. Sí. Sí, son situaciones raras que por ahí tenemos que vivir. Siempre tenemos algo que sanar o algo que nos Sí. conecta, y entonces es otra forma de confirmar que, wow, que hay algo adentro que tiene tanto poder y tanta intensidad, y que nosotros en el día a día vivir no escuchamos, porque no tenemos que hacer la meditación y sentarnos y esforzarnos a veces para entrar en las situaciones, y cuando, ¿por qué? ¿Por qué no podemos tenerlas así, que la flexibilidad entre los dos cerebros, entre esas dos fuentes de sabiduría, o entre el corazón y el cerebro en realidad, de poder tomar decisiones y acciones, hacer con esa coherencia, y no, somos divididos, pero creo que estamos llegando, como dice Silvana, ahora ya la ciencia solo pero estamos de a poco llegando, y creo que estamos viviendo una etapa justamente transitoria donde ya no hay, yo creo que por un momento vemos por un lado, sí, mucha luz acá y mucha oscuridad acá, y decimos cómo, pero no, yo creo que estamos en los grises están cada vez más, personas que no sabemos y que pensamos que no tiene nada que ver, de pronto se nos revelan que tienen esas cosas, que tienen esas situaciones, y que empiezan a pensar de otra forma, porque esa programación que tenemos no es stand. O sea, todo el hecho de que nosotros nos servimos y hacemos y nos programamos y nos reprogramamos constantemente en los primeros años principalmente, también tiene su determinismo, porque nos programamos dentro de una programación que está más allá de nosotros. Y entonces siempre podemos con algo hacer, si trabajamos de acuerdo con eso de que no somos solo yo y tú, sino que estamos, sino ¿para qué? Acá entra de nuevo el significado de nuestras vidas. ¿Para qué estamos acá? Si no es para vivir, dar una significación y hacer un cambio, pero no un cambio solo yo en mi vida, un cambio que todos juntos podamos cambiar algo para la generación viviente. Y no porque se da en forma automática y no lo sentimos. Si así se dieron muchas cosas, siempre hubieron personas que tuvieron la capacidad esa de ver de otra forma, y ellos lograron hacer ese cambio que luego toda la generación ya se vio distinta, aunque de nuevo sigamos no percibiendo eso, la profundidad de las cosas, o nos sintamos alejados y cada uno tenga su propio camino y sus propios tiempos. Pero yo creo que ahora estamos sí en los tiempos de que, por eso yo creo que se dan tantas también discordias y vemos tantos opuestos, porque cuando estamos en periodo de transición, no se puede pasar de la estructura que veníamos mental, física y todo, a de pronto todo lo espiritual y la misericordia y el recibir al otro y al aceptar y el ver, si no hay algo que nos mueva a todos, y que entonces si los que no se despertaron de alguna forma igual se reprogramen, porque acá o nos programamos con conciencia o nos programamos a fuerza y no lo sabemos. Es lo que en Kabbalah conocemos como la revelación del mal. En realidad no hay mal, es el desorden que se tiene que revelar para que se pueda ordenar. Si no, o sea, si no hay síntoma, uno nunca puede llegar a la causa. Claro. Me gustó uno que dijo que ese orden que buscamos, que sería el bien, porque no hay bien ni mal en el punto moral en espiritualidad, hay mal porque está mal ubicado. Y me gustó uno porque decía, el mal es un bien ubicado en un lugar no adecuado, porque el mal es un bien, porque el ver que algo no nos anda, en definitiva nos hace bien.
Entonces siempre es todo bueno, si todo es bueno, y me gustó eso, que dijo, en realidad el mal es un bien puesto en un lugar equivocado. Y entonces está desordenado. Sí. Bueno, no se te escucha. La dualidad entre yin Y el yang. también el círculo dividido con el blanco, en el blanco el redondelito negro y en el negro el redondelito blanco, este complemento. Exacto. Bueno, y yo les quiero contar que también de una forma casual me encontré con un personaje, porque es una persona que tiene, bueno, les mandé la otra vez de Mario Sabán algo, y resulta que va a empezar un curso con otra chica, o sea, porque Laura no los hace directamente los cursos, este es un curso primario con una chica, él y ella, y después creo que hay la especialización con él, de cómo usar en psicología, en tratamientos psicológicos, el árbol de la vida. Él se dedica, él es psicólogo, es físico, es matemático, tiene 6 títulos, no me acuerdo cuál es más, pero él se dedicó y la tesis de él en psicología fue probar que él pone, por ejemplo, a Freud, no sé si ustedes saben lo que es el árbol de la vida, pero tú sí, Silvana, ¿no? En las 10 dimensiones que están, y él pone, por ejemplo, a Freud como uno de los arquetipos de la parte racional y Jung como el arquetipo de la parte, y por eso dice, ¿cómo no iba a haber pelea entre ellos? No se podían entender porque estaban totalmente divididos como... él hizo una tesis que la estoy por leer, todavía no la bajé. La tesis de él está para que lo lea cualquiera, también en el atar de él, en la web de él. Y en esa tesis él explica, él hizo un estudio de todos los métodos psicológicos, desde el psicoanálisis y luego el humanismo, etcétera, etcétera, y cree que en esta época se dio cuenta que el árbol de la vida es como un mapa donde podés hacer el estudio de la persona, no como para diagnosticarlo, sino que usando esas fuerzas, ayudarlo a reforzar, porque ahí también hay un desequilibrio, qué dimensiones estamos poniendo más energía, qué otras no. Y bueno, y ahora empieza un curso en febrero con él de esa parte, también, de cómo usar el árbol de la vida en el tratamiento de las personas. Así que tengo esa novedad. Y estoy también, ya quiero que empiece, que llegue el 12 de febrero, creo que es la primera clase. Sí. Sí, ya tuve una webinar grandota también de 5 horas que mi marido decía, deja de escribir. Y yo decía, pero tú no entiendes que yo lo escucho y al escribir como que reafirmo, porque tenés que hacerla, y habla rapidísimo además, y entonces yo me llené creo que 15 hojas, no creo, eran 15 hojas de anotaciones, aunque después la puedo ver de nuevo, pero lo que uno escribe es como que nunca escribís lo que dice exactamente, escribís lo que entendiste, y entonces yo siempre me gustó, así que voy a tener otro, voy a aprenderlo, yo siempre primero veo, además ya es con... dijo, no voy a explicar qué es el árbol de la vida, voy a casos prácticos y vamos a trabajar casos prácticos. Ya es un nivel intermedio, hay un nivel primario, pero yo tengo ya ideas de Kabbalah, ya ideas del árbol de la vida y también lo de psicología. Entonces como que se puede llegar ya al nivel intermedio y vamos a ver en qué se da. Pero me encantó porque dije, ¿cuándo iba yo a pensar que iba a estar hablando de espiritualidad y todavía como un método científico? En mi cabeza de adolescente, que era todo, o sea, sí yo le daba mucho poder a que el pensamiento, para mí yo siempre tuve eso de que el pensamiento genera algo, que si tú pensás, la actitud siempre era algo pero lo explicaba de la parte racional. O sea, si estás triste, por supuesto vas a tener un acto, o sea, es muy racional cuando lo entendemos. No podía dar lugar a
a la espiritualidad, incluso todas estas otras cosas que tenemos, como la numerología y todo eso, hoy en día lo tomo de otra forma. Yo siempre lo taché como la superstición o te hace en la cabeza que hay mucho de eso, porque sí, también, pero todo tiene su explicación. Las letras hebreas son números, los números tienen su fuerza, las letras tienen su fuerza, todo. Lo que pasa es que sí, no me pondría no tomaría una técnica específica determinada, porque es como que, como tú dices, Graciela, con lo de tu vista, estaría mirando solo un foco. A mí me gusta ver, conocer, ampliar y de ahí elegir qué método me sirve, con cuál me siento yo bien. Así que espero contarles la experiencia que estoy viviendo y ya después también les voy a hacer ejercicio con ustedes. Por supuesto. Bueno, ¿algo más? Obvio. Sí. No, les quería decir que las sesiones estas de constelaciones son por WhatsApp, así que cuando quieran me escriben. Todas tienen mi WhatsApp. Bárbaro, yo ya te dije que sí que quiero y vamos a hacerlo. Sí. Sí, yo también quiero. Sí. Gila no sabe. No. No, yo lo que decía que no me dejen afuera. Pero ¿cómo es en realidad lo de WhatsApp? Porque no se ven, Graciela. No te oímos. Son constelaciones individuales. Prefiero antes de hacer una grupal por Zoom, hacer individual. Claro. Son por videollamada y las representaciones de las figuras que tengo. Graciela, ponete el mundo porque... Levísimo. Sí. Y los representantes son unas figuras que tengo yo que se usan unas figuras para representar a cada... Sí. Es como si fuera un psicodrama, digamos, más que nada cómo se arma, pero la lectura y la interpretación es distinta. Y se mueve muchísima energía, es impresionante, realmente. A mí me gustaría sacarles una foto cuando inician y otra cuando terminan, porque la cara les cambia completamente. Eso es lo que estoy notando en estas que hago, en las que estoy haciendo ahora. Qué lindo. Qué lindo. Sí, puede ser de cualquier cosa, puede ser laboral, puede ser cualquier cosa, puede ser dinero, puede ser cualquier tema en el que ustedes sientan que están trabadas o que se les dificulta mucho concretar algo o algo de salud, o sea, en todo eso siempre hay una implicación sistémica. Es muy raro que no la haya. Sí. Me gusta así, ¿no? Porque a veces hay cosas que decís, bueno, decodifiqué, vamos a decir, o llegué a las raíces de algo, tuve una sanación y de pronto descubrís que hay algo que todavía no está cerrado porque se repite. Y cuando se sigue repitiendo, a veces hay que abrirlo por otro lado. Sí, sí, sí. Y además la experiencia en sí, yo me imagino que es... todas tenemos cosas que no, que decimos. Ella habló de lo de la madre y yo también, de pronto, cantidad de veces me pongo a pensar y digo, ¿cuánto paralelismo tengo con mi madre? Y entonces como que me entra lo que ella dijo, no, como que no quiero decir, pero voy a hacer exactamente lo mismo. Y es así como que... En el orden que se plantea, ahí es donde uno tiene que tomar a sus padres y bueno, se ordena ahí toda la dinámica familiar. Cuando uno, y además honrarlos, ¿no? Claro. Es una de las partes más difíciles porque hay mucha gente que tiene muchos problemas con sus padres. Pero si uno no toma a sus padres, es como que la vida se le hace a cuadritos, digamos, en muchos aspectos. Generalmente las relaciones difíciles de parejas porque no se ha podido tomar la fuerza de los padres, o sea, hay tanto, esto tiene tanto para descubrir y tanto para sanar que es
las posibilidades son infinitas. Interesante. Además, sí, y lo grupal es mucho más potente, muchísimo. Y las presenciales, cuando vaya a Israel vamos a hacer, no, eso es directamente, es abrazar a un ancestro que ya no está, Wow. no, en general, los conflictos vienen por los excluidos de la familia, que son muertes tempranas, abortos, bueno, problemas relacionados, abusos, o sea, todo, antes los abusos eran muy comunes y eran tapados por las familias, o sea, puede salir, incluso todavía estamos sufriendo las memorias de dolor de las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y cuando hay constelaciones relacionadas con eso, hay un dolor tan grande, fue tan terrible todo lo que pasó, que se fue transmitiendo, o sea, como fueron generaciones que no pudieron sanar, se fue transmitiendo. Claro. Y, o sea, yo lo viví en primera persona, lo viví con mi hijo. Y sí, vos después, si empezás a indagar en el árbol familiar, te das cuenta que sí, que habían participado en la guerra, que habían sido comandantes, que eran muy malos, que bueno, ¿entendés? Empezás a indagar y sí, los datos son así realmente. Aunque no es necesario, porque vos cuando acá lo que vos tenés que conseguir es la paz y el orden, nada más. Ya no es buscar, ir a averiguar, ir a ver, es más, se trata de que no se hable después de lo que pasa en la constelación. Claro. Pero o sea, es algo que no se puede explicar, es algo que como es vivencial, lo tenés que experimentar, ¿no? Sí. Y después van a decir, wow, era esto, porque a mí cuando me lo explicaron, yo no le presté atención porque no entendí lo que era. Cuando lo viví, bueno, fue alucinante. Y hoy decidí también que un poco transmitir, como fueron muchos años, quería dedicarme a esto, porque me doy cuenta que podés ayudar muchísimo. Y aparte mientras vas haciendo esto, vas sanando vos también. Claro. Porque todos estamos conectados por las mismas sensaciones y los mismos problemas. Si, suponete, Nancy, a vos te toca representar la hija fallecida de alguien, y vos te vas a conectar con esa hija, te vas a sentir las sensaciones, y en algún punto te va a tocar a vos también. Claro. Porque también es muy sanador para el que representa, que no conoce para nada la historia, pero termina haciendo y diciendo las mismas cosas que la persona. Sí, porque la fuerza del grupo y de la energía o de la significación de la persona en sí, como que pone a los demás en los roles que ni ella sabe que tenían. Totalmente, Wow. es así. Bueno, vayan sacando turno. Sí, vamos a ponernos en... Bueno, y sí, yo les quiero contar que esto también lo quiero de una vez que se vaya la pandemia para que lo hagamos presencial, pero lo de el curso de Mastery, que yo digo curso, no es en realidad nada que ver, no es que yo me siento y explico algo, explico técnicas y el sentido de cuál es el curso, y ahí todo es eso, vivencias unos con otros, es determinada técnica, como hicimos, por ejemplo, lo de la proyección, que no lo hicimos muy a fondo, pero donde alguien tenía que contarle a otra en grupos de más personas, donde siempre son 3, y entonces alguien hace de la que escucha, la otra de la que habla de su problema, que puede ser, me enojé hoy, no entiendo cómo me enojé tanto en la calle con uno porque me cruzó el auto, cosas así primero, hasta que de a poco empezás a ahondar, porque lo más lindo es que es justamente eso que dijimos, que ni sabes si pones a las otras personas en roles. Bueno, acá también tú ni sabes por qué, pero decís al principio como que no querés, no conoces a nadie, entonces te dice la manjá, en ese caso diría yo, cualquier cosa sirve. No entren a hablar de lo que les pasó, no traigan cualquier conflicto chiquito de hoy, incluso lo traen y se sana un conflicto anterior, porque tiene un contacto con aquello.
Y así, constantemente vivencias de que uno comenta otro, y no solo los comentarios, también la vivencia de lo que haces tú con enviando, cuando es podés trabajar, generalmente se trabajan 3 cosas. Una de las cosas, 2 proyectos grandes, por ejemplo, que hay en todo, más allá de la sanidad personal, es, por ejemplo, trabajar una relación conflictiva, que puede ser familiar, con una amiga o con una autoridad, o tu jefe, o tu jefa, o la madre o el padre o la pareja. Trabajar, la otra persona no sabe que la estás trabajando, o sea, no tenés que hacer nada con la otra persona. Y eso lo haces como un estudio científico, o sea, las medidas que vemos si hay o no diferencias, si hay o no un adelanto, un cambio, es incluso con medidas específicas, hay números, hay todo un método que digamos científico, pero personal, porque la persona elige cómo medir determinadas cosas y lo haces de lejos, el otro ni sabe y se causan, pero pasan cosas que no entendés cómo, pero se transforma totalmente en las relaciones. Personas que por 15 años no hablaron, uno de los chicos hizo el trabajo y antes de terminar el año, de casualidad, el hermano, no, en ese caso era un señor más grande, el hijo de él, conoció a otra persona, se hicieron amigos, lo trae a la casa, resulta ser que era sobrino de esa persona. O sea, los hijos se hicieron una amistad y era con él que estaba enemistado y que le dolía mucho porque no entendía. Y la casualidad no existe. La casualidad no existe, pero y él le había mandado una cantidad de mensajes así, bendiciones, había hecho trabajo en otras cosas y como no era una persona con la que tiene relación, tampoco podía medir, por ejemplo, si charlamos. Hay, por ejemplo, una chica que la madre y ella constantemente tienen una relación muy fría y muy de control, Silvana, una con la otra, y ella vive cada charla con la madre, ya se imagina lo que va a pasar y es muy técnico y entonces quiso trabajar eso y las últimas charlas de ellas se pensaron a contar cosas, era llorar pero de emoción de encontrarse. O sea, los cambios suceden esas cosas, por ejemplo. Y bueno, y ella, por ejemplo, midió, por ejemplo, una de las medidas era cuando charlara, determinadas cosas ella ponía en la charla como un método para cambiar el sistema de la charla y le dio esos resultados porque los cambios de las palabras que se decían siempre disminuyeron de 10 a nada al final. Bueno, y como eso, una cantidad de evidencia. Bueno, eso en la parte, digamos, de relaciones. Y otra de las cosas es en la parte o laboral o profesional o un cambio que quieres hacer como en el trabajo o llevar a cabo algo, salir adelante con algo o saltar en el negocio, también. Y ese proyecto incluso se trabaja no solo en las reuniones en sí, sino que se crea un grupo de trabajo particular donde hay 3 o 4 personas también, cada una con su proyecto, lo trabajan afuera también, o sea, se encuentran entre ellas, pero siempre siguiendo un poco el ritmo no un poco, siguiendo eso, el escuchar, el cómo se escucha, el cómo se da el feedback, el cómo se toma un feedback. Todas esas cosas nos ayudan a ver todo más en otra perspectiva. Y así que, bueno, ya hablé demasiado y había dicho que vamos a empezar a terminar con tiempo. Eso es algo que me tengo que trabajarlo. Todavía no lo quiero. Por eso no le entré, pero tengo que trabajarlo. Tiempos y tiempos. Una cosa es el tiempo, otra cosa es el contenido. Nosotros siempre nos vamos por las ramas y a veces hay que enfocarse. A veces no, generalmente tenemos que enfocarnos para sacar el néctar de las situaciones. ¿Quieres hacer tú, Silvana, hoy una meditación? Nunca lo hiciste. No, Nancy, no porque no sé, no, me agarraste desprevenida. Igual yo las tengo
las tengo que dejar porque mi teléfono está al rojo vivo. Pero igual, Claro. bueno, me quedo. Si es cortita, me quedo. Vamos a hacerla cortita entonces, vamos a hacerla vamos a hacerla cortita. La verdad que no pensé que meditación, pero vamos a hacerla de nuevo, la del corazón, que tengamos coherencia. Me voy a sentar mejor, vamos a respirar. Voy a guiarlas yo un poco más y voy a dejar de estar en la meditación. Voy a hacerla más guiada. A ver, relájense. Cerrar los ojos. Aflojar el cuerpo. Así, vamos a aflojarnos. Traer paz. Respirar hondo. Intenten respirar cuando entra la inhalación, hacerla 1, 2, 3, y la exhalación, a ver si llega hasta 5. A ver si sacamos un aire de adentro que es residuo de otras inhalaciones. Como que nos vaciamos cuando exhalamos. Otra respiración profunda. Y ya la exhalación déjala salir libre, no forzar. Y empiecen a respirar normal. Y ahora vamos a trabajar la atención en el corazón. Llevar la mente hacia la zona del pecho. Poner la mano, si quieren, en el pecho para hacerlo más, para sentirlo, con la atención en el corazón. Respirar hondo. Pensar qué emoción quisiera tenerla más veces en mi vida. ¿Qué emoción superior, qué emoción me gustaría que fuera más, de forma más, como que fluida, que fluya más libremente en mi personalidad, en mi día a día? Ahora piensen cómo serían ustedes con esa emoción. ¿En qué energía vibrarían? ¿Cómo amanecerías el día? ¿Cómo enfrentarías las tareas diarias, la rutina? Un desafío. ¿Verdad que distinto? Qué bueno sería que todo el día tuviéramos esa sensación. ¿Qué obtendrías? Además de la sensación en sí, de sentir esa emoción que es la que desean. ¿Qué otros resultados podrías saber? Ahora piensen que la tienen, que son así, que en todo tu día te mueves en esa frecuencia, respondes en esa frecuencia, y te sientes más libre. Wow, ahora con las dos manos agarren
esa emoción en el pecho y digan gracias. Gracias y empiezan a descontraer el cuerpo, relajarse. Sentir la emoción de nuevo. Sentirse merecedoras de esa emoción. Exhalar. Con esa exhalación, contagiar a nuestro alrededor con ese mismo sentimiento. Crear un entorno donde esa emoción es parte de la vida diaria. Y ahora pueden empezar a volver. Y ¡yes! La tengo. Gracias. Bye, gracias. Las quiero mucho, gracias por todo. Gracias, te vemos en la próxima. Y vamos a estar en contacto.